Bueno, el problema es que en un experimento donde tienes demasiados factores al tiempo, es muy fácil que la cantidad de experimentos que tengas que hacer pues sea muy elevada. En este caso, este es el capítulo 8 del libro de Montgomery. Lo que hizo fue recortar unas partes que me parecen importantes para su proyecto. Pero este es un tema de diseño factoriales fraccionados, pero de 2 niveles. Entonces no sé cuántos niveles son sus experimentos. Creo que también son de 2, ¿no? Sí, señor, son de 2 niveles con puntos. Tiene puntos centrales. Igual lo bueno es que los puntos centrales siempre pueden ser independientes de los niveles extremos, el nivel alto ni el nivel bajo. Por ejemplo, aquí pongo un ejemplo. Un 2 a la k significa que son de 2 niveles con k factores. Suponiendo que sean 6 los factores, se requerirán 64 corridas sin incluir réplicas. Si incluye solamente una réplica, estos 64 experimentos se convierten en 128. Entonces queda claro que son demasiados experimentos y uno generalmente se queda corto de recursos. En el caso de nosotros, el recurso con el que nos quedaríamos cortos no sería ni el material ni la impresora, sería el dinero para pagar los ensayos. Entonces principalmente esto de experimentos fraccionarios aplica para experimentos de cribado. Experimentos de cribado generalmente cuando tú tienes demasiados factores y quieres hacer un experimento con pocos recursos para descartar cuáles factores son importantes y cuáles no. Una criba es un filtro. Eso es una criba, es un filtro. Entonces la idea es... De pronto ese ruido va interfiere, entonces ya desconecté ese ruido. Entonces esto generalmente se utiliza para experimentos de cribado. Por eso es que en el Stack Graphic usted no lo va a encontrar. Voy a cerrar esto. Por eso en el asistente de experimentos del Stack vamos a suponer que en el caso de ustedes están trabajando con la variable de salida límite elástico, esfuerzo último de tensión y módulo elástico. Y según tengo entendido, ustedes están jugando con la velocidad, temperatura y altura de capa. temperatura y la altura de capa o grosor de capa, como quiera. Entonces les mencionaba que en los tipos de experimentos que usted puede seleccionar, nosotros hasta ahora hemos trabajado con la acción de superficie de respuesta. Con este, ¿no? O con cribado. Sí, profe, con este, el primero fue de 2 a la 3 con 2 bloques y después hicimos unos con punto central más estrella, que fue el último experimento que hicimos con el último experimento que hicimos. Sí, es que igual recuerden que siempre están estas opciones, cribado, superficie, respuesta, factorial, multinivel. No recuerden cuál de ustedes todas se metió. Tal vez lo hicieron con cribado. En superficie de respuesta. Se metieron fue en superficie de respuesta para diseñar su experimento. Pero note que generalmente estos experimentos de superficie de respuesta tú no lo usas para filtrar qué factores son importantes y no. Se supone que ya tú lo sabes. Es decir, pasaste ya por una etapa de cribado. Ustedes de hecho ya pasaron por la etapa de cribado. Su cribado fue los experimentos que hicieron de flexión. ¿Lo recuerdan?
Así es, profe. Por eso, entonces, y de hecho no importaba mucho porque como eran de pocos factores, entonces no eran muchos experimentos. Pero en este caso sí tenemos una limitante que es el factor económico. Vamos a hacer los ensayos en una máquina universal que no es de la universidad y pues obviamente nos van a cobrar por ese servicio. Entonces, entre más ahorremos cantidad de experimentos, más nos estamos ahorrando centavos. Entonces, bueno, no diría que centavos, sino unos dineros ahí bastante significativos. Entonces uno le da en cribado si quiere tener acceso a experimentos fraccionados. Solamente que en su caso, como es un diseño con pocos factores, el fraccionarlo no se puede fraccionar mucho. Entonces, si usted tenía por default 8, sin tener en cuenta las réplicas, con media fracción ya lo reduce a la mitad de experimentos, 4. Entonces le da a aceptar. Pero miren que de todas maneras está la opción de colocar puntos centrales, que es independiente de lo demás. ¿Me explico? En el caso de nosotros estamos trabajando con una réplica. Digamos que te va a trabajar con 2 puntos centrales. Espaciada. Y le da esto y básicamente obtiene son 2 experimentos y no los cuantos, 32. Sí, eran 32 normalmente. Bueno, listo. Entonces uno empieza a jugar con eso. Ahora retomemos nuevamente la teoría. Aquí dicen los principios o el uso exitoso de los diseños factoriales fraccionados se basa en 3 ideas claves. El principio de efectos esparcidos o escasez de efectos. Cuando hay varias variables es posible que el sistema proceso esté dominado principalmente por alguno de los efectos principales y las iteraciones de orden inferior. Las propiedades de proyecciones. Los diseños factoriales fraccionados pueden proyectarse en diseños más fuertes en el subconjunto de los factores significativos. Y experimentación secuencial. Es posible combinar las corridas de 2 diseños factoriales fraccionados para ensamblar secuencialmente un diseño más grande para estimar los efectos de los factores y las interacciones de interés. Entonces veamos, esto ayudará a... Este es un ejemplo que de hecho cae como anillo al dedo para nuestro caso, porque ayuda a entender cómo es que el programa fracciona los experimentos. O sea, cómo es que se decide cuáles entran y cuáles no. Entonces, esto representaría todas las combinaciones de ese 2 a la 3. 2 a la 3 representan 8 experimentos. Entonces, cada una de estas letras representa un experimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es decir, todos estos representan las combinaciones posibles de experimentos. ¿Qué es lo que hace el programa? Lo fracciona, es decir, él decide, pero no arbitrariamente, cuáles se deben hacer y cuáles no. Entonces, por default, él ha elegido estos. Vamos a analizar qué son estos. A. Coge el factor A y lo pone en nivel alto. Y el factor B y C los pone en el factor bajo. B. Pone el factor A y C en bajo, pero el B lo pone en alto. C. Pone A y B en bajo, pero a C lo pone en alto. Y A, B, C los pone todos en alto. A, B, C. Entonces, esa combinación que garantiza que yo puedo obtener un modelo que contenga el factor A, el B y el C. No puedo obtener modelos que evalúen esto. Creo que si acaso es, bueno, de hecho, ¿en qué se basa lo de los experimentos? Que puedas coger un factor y variarlo. Si no lo varías, no puedes medir su efecto. Miren lo que sucede con ABC.
¿Qué observan? Siempre está en niveles altos. Sí, es decir, con ese diseño experimental no puedes variar el factor ABC, porque siempre va a estar en el valor más alto, entre comillas. Entonces, a lo que se refiere a diseño factorial, la idea es básicamente que principalmente tú puedes evaluar estos efectos, pero estos a veces se confunden o simplemente no lo puedes evaluar muy fácilmente. Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta para su diseño experimental, que si ustedes lo fraccionan, nada más pueden evaluar efectos relacionados con las variables principales directamente, no con estos. O sea, difícilmente pueden evaluar las interacciones. Igual, como nosotros estamos empleando el enfoque de modelo de regresión, podríamos de todas maneras proponer un modelo y de pronto el programa podría arrojar resultados como que no. Pero que no se sorprendan que no arroje resultados. ¿Por qué? Porque no tiene suficientes datos para evaluar el modelo o para ajustar el modelo a los datos. ¿Me explico? Sí, o sea, solo vamos a tener interacciones como tal o combinaciones en iteraciones de dos factores. Los tres factores no vamos a tener variación en la... Es que yo creo que incluso hasta de dos factores. Miren, aquí en la teoría explican algo mejor. Aquí muestran, aquí básicamente muestran cuál es el enfoque de la fracción principal, que básicamente varían un solo factor al tiempo. Factor C, factor B y factor A. No estoy seguro si con ABC se puede evaluar el factor ABC. No estoy seguro. Pero miren lo que dice en las definiciones. Diseños de resolución 3. Y recuerden eso de resolución porque el programa se lo arroja. Vamos a decirle... cancelar. Vamos a cerrar acá. Vamos a otra vez seleccionar el diseño, opciones de cribado. Vamos a dejarlo así como está. Miren lo que aparece acá. Media fracción saturada. ¿Qué aparece acá? Aquí el programa te indica la resolución. Entonces, esto es importante porque eso de la resolución está asociado a una definición de qué es lo que permite evaluar ese tipo de diseño. Vamos a darle a aceptar ahí por... Miren, en vez de 8 salieron 4. Veamos qué son los resolución 3. Diseños de resolución 3. Se trata de diseños en los que ninguno de los efectos principales es alias de ningún otro efecto principal. Eso significa que puedes evaluar los efectos principales. Pero los efectos principales son alias de las interacciones de dos factores. Es decir, las interacciones de dos factores no las puedes evaluar. Y algunas iteraciones de dos factores pueden ser alias entre sí. O sea, tampoco las puedes evaluar. O sea, básicamente puedes evaluar A, B, C. El factor A, el factor B y el factor C. Pero no puedes decir mucho al respecto de AB, BC, CD. Aquí no dice nada de las iteraciones de tres factores. Pero pues no estoy seguro si se puede obtener algo de eso. Diseño de resolución 4. Se trata de diseños en los que ninguno de los efectos... ¿Cómo? Una pregunta. Sí. Como tal, hacer un experimento o hacer un estudio de experimento fraccionado, ¿cómo influiría como tal en los resultados total del experimento? Porque de pronto, digamos de que hacemos un fraccionado y como tal no hay muchos datos, de pronto nos puede dar para resolverlo. De pronto los evaluadores vayan a agarrarse de ahí o... O sea, yo tengo, profesor, pues, o sea, lo que yo digo es esto. Ya nosotros tenemos los resultados de un diseño experimento completo.
con un ejemplo, con un diseño de experimento fraccionado de media fracción, o sea, nos daría en vez de 16, nos daría 8 corridas. Bueno, yo corridas, hacemos el diseño y con yo le expliqué de todas maneras por WhatsApp cómo podían hacer. Yo le expliqué por WhatsApp cómo podían hacer. ¿Esto en qué los afecta? Esto los afecta realmente al momento de hacer el análisis estadístico, pero con el diseño que hay por default, no empleando el enfoque de modelo de regresión, que es lo que nosotros estamos haciendo. El modelo de regresión tú puedes proponer cualquier modelo que te dé la gana. Otra cosa es que tengas datos suficientes para probarlo o no. Si no los tienes para probarlo, el mismo programa te va a decir datos insuficientes. ¿Ya? Entonces la única forma de saber si puedes evaluar todos los términos que quieras meter en tu modelo es probando. O sea, tú propones un modelo cualquiera, así sea que tengan 3 o 4 interacciones, y miras a ver si el programa te permite hacer la evaluación. A veces él mismo te dice, hey, datos insuficientes. O sea, no tengo suficientes datos para ajustar ese modelo que tú me propones a esos datos. Pero sí, o sea, tú puedes hacer la media fracción, obtienes, no sé, 8 o 16 experimentos, lo que sea, de los 32 originales que tenías pensado, y tú puedes proponer, si quieres, los mismos modelos que obtuviste, por ejemplo, para un experimento de probetas horizontales que fueron corridos completamente, ¿sí? Pero no hay garantías de que vayas a obtener de todas maneras el modelo de regresión a partir de esos pocos datos. ¿Me explico? Si quieres puedes probar. Si tú quieres puedes probar. Y si funciona, tal vez funcionará también para los experimentos de canto y vertical. ¿Me explico? Sí. Listo. Sino que esto de fracciones es simplemente para que se decidan cuáles los experimentos que sí se van a correr. Pero sí, ya ustedes tienen... Cuando por lo menos hagamos un diseño fraccionado y los comparamos con los diseños completos y los resultados no son iguales, ¿qué decisión o qué podríamos tomar ahí? O sea, ¿qué podríamos hacer ahí? Pues también creo que se lo expliqué ahí. O sea, obviamente como no tienes datos suficientes, no espera uno que te dé exactamente el mismo modelo. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué tan parecidos son los modelos? ¿Contienen los mismos factores principales? Exacto. ¿Tiene la misma forma de comportamiento cuadrático, lineal, cúbico? O de pronto lo que va a haber a lo mejor son unas variaciones pequeñas en los coeficientes de esos factores del modelo. De pronto eso, pero al final termina llegando a las mismas conclusiones, que esos son los factores relevantes y que la forma del modelo es la que propusiste. Entonces, se puede hacer el experimento con los datos que ya tú tienes, porque ya tú tienes los datos de un experimento completo. Y entonces tú lo que haces es utilizar este programa para tener media fracción, y con esa media fracción, bueno, utiliza el enfoque de modelo de regresión. Bueno, si propongo el mismo modelo, ¿será que sí el programa me permite obtener un modelo de regresión con coeficientes? ¿Será que me permite llegar a las mismas conclusiones de que todos los factores que he considerado son estadísticamente significativos? ¿Qué tan parecido será el coeficiente de correlación con el modelo de todos los experimentos? Esas cosas son interesantes, pero uno esperaría que deberían ser más o menos parecidos. ¿Sí? De todas maneras, creo que un primer paso para estar seguros es lo que ustedes dicen: hacer esos experimentos, esas pruebas con esos datos que ustedes tienen. Pero ojo, vuelvo y repito lo que les dije en el WhatsApp. Es muy importante, pero muy importante, que el modelo que ustedes van a poner a prueba pues cumpla, que todos los factores que están incluidos sean significativos estadísticamente. Lo segundo es que todo el modelo sea significativo, pero normalmente cuando todos los factores que dentro de él son significativos, al final termina concluyendo que el modelo completo también es significativo. Y bueno, que también tenga un coeficiente de correlación bueno, pero es más importante las dos primeras cosas. Listo, entonces quedamos así. Bueno, bien. Listo, profe. Entonces ya quedamos un poco claro. Bueno. Profe, entonces
sacar el modelo de regresión con un ensayo ya fraccionado y pues le estaremos mandando respuesta entonces de cómo nos dieron los modelos de regresión. Vuelvo y repito, lo importante ahí es primero que el del experimento completo tenga un buen modelo. Ya le dije cuáles son las condiciones para cumplir un buen modelo. Y ya con ese buen modelo, entonces sí se pone a hacer las pruebas que quiera. De una fracción, de un cuarto de fracción, si es que le permite. Creo que no, para la cantidad de niveles y factores no le permite un cuarto de fracción, nada más te permite media fracción. Pero igual, es interesante ver qué pasa. Que si es posible obtener los mismos resultados con la mitad de los experimentos. O resultados parecidos. Es lo interesante, porque si sucede así en horizontales, puede que también se comporte igual en verticales y de canto. En cuanto a lo que me preguntaba de la justificación, pues ya le di las respuestas también por WhatsApp. Tenemos una restricción en nuestro experimento. ¿Cuál es? Factor monetario y factor pandémico, que no nos permite utilizar nuestra propia máquina. Entonces, ¿qué podemos hacer? Utilizar las máquinas de otra universidad. ¿Y qué pasa? Las otras universidades no van a hacer el trabajo gratis. Entonces, o esperamos que la autónoma abra, que por lo que veo no va a abrir, porque no he tenido noticias del doctor. Y pues la otra posibilidad es la norte, pero bueno, tampoco me han dado respuesta de la norte. Entonces, por ahora la FIC es entre comillas la más rápida, porque ellos ya están operando desde hace rato a pesar de la pandemia. Ellos abrieron hace ya un mes, 2 meses, no recuerdo. Entonces, eso sí, van lentos porque nada más trabajan como 3 días a la semana. Pero, pues está entre las opciones. Listo. Quedamos así. Listo, profe. Gracias. Bueno, bien.